con el señor Sierra, es nuestro tinto. Son las 7 de la mañana, 57 minutos en Colombia, en Panamá, en Ecuador, donde nos escuchan. Son las 8:27 en Venezuela. Son las 8:57 en el sur de la Florida, en Washington, en Nueva York, en Nueva Jersey. Son las 2 de la tarde, 58 minutos en España. Esta es la W. Señor Juan Carlos Sierra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Julio, para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos tus oyentes. Es usted muy amable por atendernos desde los Estados Unidos, donde usted goza ya de libertad. Abogado Retureta, habíamos hablado con usted. Gracias por atendernos y por permitir este diálogo con su cliente. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Está bien de abogado, ¿no, señor Sierra? ¿Le fue bien? Sí, Julio. Gracias a Dios, afortunadamente he contado con su apoyo y su ayuda. Bueno. Señor Sierra, antes de ir al comienzo de la historia y tratar de despejar tantas leyendas y mitos alrededor de su nombre, yo quiero preguntarle sobre lo que dijo el presidente Santos en un debate aquí en la W y en El Tiempo, hace poco más de 24 horas. Él dijo que el gobierno del presidente Uribe los había extraditado a usted y a otros 13 jefes paramilitares para que no contaran la verdad en Colombia. ¿Usted qué opina de esa afirmación del presidente Santos? Mira, Julio, en mi caso particular, yo fui pedido de extradición en septiembre del 2002. El presidente Uribe firmó mi extradición en noviembre del mismo año, cuando se cumplieron todos los requisitos por la Corte Suprema, y cuando yo me entregué voluntariamente el 17 de agosto del 2006, estas resoluciones fueron revocadas con una nueva resolución donde el presidente decía que no sería extraditado la resolución si cumplía ciertos requisitos, como por ejemplo estar recluido en un sitio controlado por el gobierno, es decir, por el IMPEC, no volver a delinquir, cumplir con los requisitos de justicia y paz, y más sin embargo fuimos extraditados. Y hasta el día de hoy, en varios derechos de petición que hemos mandado a las diferentes entidades judiciales en Colombia, después de 8 años no me han dicho qué delito cometí después de haberme entregado voluntariamente. Pero Juan Carlos no me respondió la pregunta. El presidente Santos dice que a ustedes los extraditaron para que no contaran la verdad en Colombia. ¿Eso es o no es cierto? Es cierto, Julio. Es cierto. Usted fue extraditado para que no contara una verdad en Colombia. Sí, Julio. Eso es cierto. Lo otro, señor Sierra, que ha sucedido en las últimas 2 semanas, que me ha llamado la atención y no lo entiendo muy bien. Yo entiendo que su abogado le acompaña precisamente para que nos responda unas cosas y otras, pues él intervendrá y considerará que no las puede responder, y eso lo vamos a respetar. Pero ayúdeme a entender unas comunicaciones que yo leí entre su abogado en Colombia y en los Estados Unidos con la Fiscalía. El afán de la Fiscalía de tenerlo a usted en Medellín, sabiendo que fue usted extraditado, sabiendo que usted está en este momento con un acuerdo en el Departamento de Justicia, sabiendo que usted tiene una libertad condicional, que está perfeccionando su situación en Estados Unidos, ¿por qué razón o qué explicación tiene usted para que haya tanto afán de la Fiscalía de tenerlo declarando en Medellín? ¿Por qué? Julio, igual me pregunto yo. Yo terminé mis versiones libres en el año 2012 y llegué a un proceso de imputación de cargos, y hasta el día de hoy nunca siguieron con mi proceso de la legalización y de ir a una sentencia parcial en justicia y paz.
Y tengo la constancia aquí de la Fiscalía que me la dieron el 31 de enero del 2012, donde yo ya terminaba mis versiones libres y sorpresivamente ahora que salgo llega una citación para el 6 de junio, la semana anterior, de que tenía versión libre. Y a mí a mí por el Departamento de Justicia ni por el acuerdo que hay entre los dos gobiernos me hicieron oficial este requerimiento. Bastante sorprendido en que me hubieran vuelto a llamar a versionar cuando yo he estado pidiendo que por favor se continuara con mi proceso en la parte donde yo había terminado, que era la legalización y la sentencia parcial de los cargos ya imputados. Julio, si puedo interrumpir. Sí, Manuel. Queremos que entienden que Juan Carlos aquí en los Estados Unidos, mientras que él ha estado aquí, nunca falló en responder y dar testimonio. Mientras que él estaba aquí en los Estados Unidos, la Fiscalía, debajo de Justicia y Paz, se sentó con él para versiones en el 2010, 2011, 2012. En el 2010, 4 fechas. En el 2011, 4 fechas también. Y en 2012, 3 fechas. Que la verdad se quedó aquí en los Estados Unidos. Él siempre estaba preparado, él siempre se sentó, él siempre respondió y dio testimonio cuando quería la Fiscalía, cuando se hacía la conexión con las cárceles en donde él estaba y cuando viajaban los fiscales para entrevistarlo. Señor Sierra, ¿usted siente que, a propósito del clima electoral tan tenso que vivimos en Colombia, su caso lo quieren volver político en Colombia? Julio, es que yo pienso que mi caso siempre lo han tratado políticamente y sigo en la misma dirección, porque es que yo no le encuentro sentido de que la Fiscalía o Justicia y Paz desde el año 2012 nunca más se volvió a acordar de mí cuando hemos mandado derechos de petición pidiendo por favor qué pasa con mi caso, qué ha pasado con la imputación, qué ha pasado con toda mi situación, y resulta que ahora en fechas electorales y después de que yo salgo me vuelven a citar para versionar. Por eso, o sea, Juan, ¿usted cree que la Fiscalía lo está llamando porque quiere darle un uso político a su llamado? Pues todo indica eso, Julio. A ver, Juan, seguramente el expresidente Uribe, si lo tuviéramos en la línea, diría, es que ese señor Sierra está diciendo que yo lo mandé para allá para que no contara verdades aquí, lo está diciendo en venganza, en retaliación, porque lo mandé a los Estados Unidos. Y ustedes en la W no le pueden creer la versión a un criminal. Esa sería la primera respuesta que yo adivinaría de Álvaro Uribe. Ahora le quiero preguntar a usted, ¿cuáles son las verdades que usted no ha podido decir en Colombia por haber sido extraditado? ¿A qué verdades se refiere usted cuando dice Juan Manuel Santos tiene razón cuando dice a mí me extraditaron para que no hablara en Colombia? ¿Qué era lo que usted tenía que hablar en Colombia? No, Julio, lo antes ya conocido en los medios de comunicación y en las filtraciones que se han hecho de todas mis declaraciones o de las declaraciones que hemos hecho varias personas de las que fuimos extraditadas, que al principio cuando arrancamos en Justicia y Paz pues no se había revelado todo lo que se ha dicho a este tiempo. Pienso que esas son las verdades o las razones por las cuales fuimos extraditados, que de pronto cuando estábamos en Colombia ellos creyeron pues que nosotros no las íbamos a contar. Es cierto que usted pagó
a don Berna 3.000 millones de pesos para que le dieran carnet de las autodefensas cuando usted no era jefe paramilitar y así meterse en justicia y paz? ¿Eso es cierto? Falso de toda falsedad, Julio. ¿Usted era un narcotraficante o era un jefe paramilitar o era las dos cosas? Mire, Julio, yo en la organización tuve un rol o un papel que fue conseguir recursos ilícitamente para un fortalecimiento de una organización. ¿Cómo los conseguía? ¿Con el narcotráfico? Sí, Julio. Sí. En esa consecución de recursos, es decir, usted no admite que usted se haya colado en Justicia y Paz. Usted Julio, era un jefe paramilitar. Yo no me colé en Justicia y Paz. Yo siempre pertenecí a la estructura financiera de don Berna. Es decir, que siendo usted de don Berna, usted no necesitaba pagarle a don Berna para que le diera carnet de las autodefensas. Jamás, y lo quiero dejar bien claro, que yo nunca recibí siquiera una propuesta o que me dijera don Berna tiene que pagarme. Eso es falso. Listo. Juan, en ese proceso de financiación a través del narcotráfico que usted reconoce hoy y que reconoció ya en los Estados Unidos, también había otra financiación paralela que ha sido un misterio en Colombia, el de los empresarios. ¿Qué empresarios financiaban su organización de autodefensas? Julio, yo ese tema sí me lo reservaría porque son investigaciones que se están llevando a cabo y respetuosamente le pidiera el favor que tengo todavía muchos controles de lo que puedo hablar. Entiendo. Pero al menos confírmeme, ¿sí había empresarios que también financiaban su organización? Sí, Julio. Sí, no vamos a hablar de cuáles. Se lo pido respetuosamente. Me la queda debiendo, don Juan. Me la Gracias, queda Julio. debiendo. Hablemos de los policías y de los militares. ¿Con quiénes tenía contacto usted? Julio, no, lo que ya está, pues, de lo que ya se ha ventilado en todos estos años, pues nosotros conocimos muchas personas de la fuerza pública con los cuales tuvimos contacto, recibimos ayuda y a cambio de dinero. ¿Qué generales? Pues los antes mencionados, los que ya todo el mundo sabe, yo tuve relaciones con el general Luis Alberto Moore, con el general Santoyo, con varios de ellos, Julio. ¿En el ejército? También tuve relación con el general Montoya, ¿El general Pico? también. ¿Quién más? Con varios, Julio. Es que, vuelvo y le repito, como son investigaciones que están en curso, pues le pediría encarecidamente de que... Ok. Hagamos la lista de los políticos. Pues usted vivía en la casa de Mario Uribe. No, Julio, no, eso lo han... Yo no sé si la palabra correcta será tergiversado o malinterpretado. No, yo nunca he dicho eso. Yo lo que he dicho es que somos paisanos, somos del mismo pueblo. Hay un cierto parentesco, no que nos criamos juntos, que Mario es mayor que yo por muchos años. ¿Qué relación fuera de la amistad del mismo pueblo? Él ha reconocido que lo conoció a usted, que tenía una relación, pues, como la que usted está describiendo, pero en el trabajo político, ¿qué relación tuvieron? No, Julio, yo les ayudé a ellos, como siempre lo he manifestado, en sus campañas políticas con ayudas económicas, pero yo jamás hice política. Pero, ¿a quién le ayudó? Deme la lista de políticos a los que le ayudó. A bastante, Julio, ya la lista es conocida. No, pero es que la conocemos en la leyenda. Deme la lista. ¿Qué políticos fueron financiados por usted? Pues yo les ayudé económicamente a Mario Uribe,
al doctor Oscar Arboleda, a, a muchos doctores, Julio. Pero dígame más doctores. A Luis Alfredo Ramos, a Jorge León Sánchez, entre otros, Julio. A Óscar Suárez, a Eleonora, a Rocío. Sí, Julio. Sí. ¿Por qué usted ha hablado de Santiago Uribe y Santiago Uribe dice que él no lo ha visto nunca en su vida? Pues no sé, Julio, el por qué diga eso, pues habría que preguntarle a él. Sí. 3 funcionarios del gobierno del presidente Uribe han sido mencionados y relacionados, por eso le pregunto, dentro de lo que se filtra y lo que no se filtra, y usted pues ha tenido que responder con esto concretamente ante autoridades. Luis Carlos Restrepo, Sabas Pretel, Bernardo Moreno. ¿Eso es cierto? Sí, Julio. Cuénteme de esa relación con ellos. ¿Por qué? Julio, es que cuando empezó el proceso de paz, pues yo hice parte de los listados de miembros de la organización. Pero en septiembre del 2004, en un episodio en la mesa de diálogo en Santa Fe de Aralito, estaba muy tensa la relación entre unos comandantes y el comisionado Luis Carlos Restrepo, a raíz de unas filtraciones de las reuniones que se hacían en la mesa. Y el presidente me retiró del proceso de paz y entonces yo tuve que salir de Santa Fe de Ralito. Y yo empecé a luchar para el reingreso nuevamente al proceso de paz. Y se buscó la forma de hablar con el comisionado de paz. Y efectivamente yo tuve varias conversaciones con el comisionado, mis abogados se reunieron también con el comisionado, buscando la salida jurídica para el reingreso nuevamente a la mesa de conversaciones con el gobierno en el proceso de paz. Esa fue la relación con el comisionado. Yo estuve reunido con él en la finca del senador de Las Priella. Miguel Alfonso de Las Priella. Estuve con la doctora Leonora en esa reunión. ¿Y cómo logró usted que lo devolvieran a Justicia y Paz? Demostrando mi pertenencia a la organización de autodefensas, y el presidente y el comisionado echaron para atrás la decisión que habían tomado ellos el 27 de septiembre del 2004 y nuevamente pude volverme a ser acreedor a llegar nuevamente a la mesa del proceso de paz. Señor Sierra, no fue un secreto que Carlos Alonso Lucio participaba y asesoraba a las autodefensas en ese proceso. Exactamente cuál era su relación con Lucio y Lucio qué hacía en ese proceso. No, Julio, yo nunca he tenido relación con él. Yo lo vi en Santa Fe de Ralito, lo vi también en Puerto de Río, pero yo jamás me reuní con él. Merek y Macaco, ¿cuáles eran sus relaciones con ellos? También eso ha sido temas que se han tergiversado o que los medios han dicho. A mí el doctor Iván Velázquez en una reunión vino y me preguntó por relaciones con Merek,
Y yo no lo conozco. Pregúntele a Macaco, que de pronto él es de Pereira y ellos tienen información, o todo el mundo sabía o teníamos conocimiento de que eran conocidos, pero yo nunca hablé con él. El empresario Felipe Sierra, ¿qué tuvo que ver usted con él? Eso es otra cosa, Julio, que es que yo lo conocí él hace muchos años. Y lo mismo, yo nunca más en la vida lo volví a ver hasta un día que lo vi en la cárcel de Itagüí. Eso es lo que yo he dicho, pero después salieron en todas las filtraciones o en todos los medios de comunicación a decir que yo conocí a Felipe, que yo fui el gran amigo, que tuvimos negocios. Yo nunca dije eso. Yo lo conocí hace muchos años, ni siquiera en la ilegalidad. Lo conocí por un tercero, por un amigo. Y después, cuando yo estaba recluido en la cárcel de Itagüí, yo lo vi allá. Y lo vi en La Ceja, que era el encargado de una compañía que llamaba Control Total, que era lo que estaban haciendo la seguridad en el perímetro de la Ceja. Eso es todo lo que yo dije. Lo que pasa es que, como te digo, Julio, muchas cosas de las que se han revelado o filtrado no corresponden a la verdad ni a la realidad. Por eso yo nunca he salido a un medio de comunicación, siempre me he quedado callado. Jamás he dicho nada, pero a raíz de todo esto quería hacer muchas precisiones y muchas aclaraciones, porque se cansa uno, Julio, de que todos los días son temas que no corresponden a la verdad ni a la realidad. Mire, Juan, yo he querido hacer un primer barrido porque Camila, Juan Pablo tienen muchas preguntas, como para situar al oyente de con quién estamos hablando y en qué mundo se ha movido y qué ha pasado. Antes de la siguiente tanda de preguntas, hay algo que no entiendo. Usted logra un beneficio con las autoridades norteamericanas que no tiene antecedentes. Lo que logra el doctor Retureta con su caso es increíble. Un día de cárcel, pues solo lo siente y lo vive una persona que ha pasado un día en la cárcel. Pero es que a usted le esperaban muchos años en la cárcel y logró resolver su problema en 5 años con la posibilidad de quedarse en los Estados Unidos, naturalmente cumpliendo con una serie de compromisos. Pero todo lo que le he preguntado, si yo fuera un juez en los Estados Unidos, no tendría ninguna importancia. Todo lo que le he preguntado, pues importa en Colombia, pero para el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, que si usted se reunió con Oscar Arboleda, o que si conoce a Luis Alfredo Ramos, o que si estuvo en tal finca, o que si don Berna, pues no sé, ¿dónde está el secreto para que lo que usted colaboró le haya significado semejante reducción a su pena? A ver, Julio, esa tampoco es la realidad. Mire, yo firmé un acuerdo con el gobierno americano, aquí no es porque uno vino extraditado y por el delito. Aquí existe un sistema que son los guidelines, que usted firma un acuerdo y tiene derecho a ciertas rebajas de acuerdo a la cooperación. Yo, por ejemplo, tampoco es cierto que yo llevo 5 años, que yo salí con 5 años. Yo estoy preso desde el 17 de agosto de 2006. Aquí, cuando uno viene extraditado, le reconocen el tiempo que ha estado preso en Colombia. Y yo salí ahorita el 29 de abril. Es decir, yo voy a cumplir 8 años. Yo estuve casi 8 años preso. Yo llegué aquí el 13 de mayo del 2008 y salí en abril del 14, es decir, 6 años, más 21 meses que estuve en Colombia, son casi 8 años. En los acuerdos que hubo entre el gobierno americano y el gobierno de Colombia con nuestra extradición, en los acuerdos quedó que la cooperación que nosotros le diéramos a Justicia y Paz, a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía, nos la tendrían en cuenta en una reducción de la pena. Aquí depende del rol o del papel que usted haya desempeñado
lo clasifican para una sentencia, pero le cuento que no, que hay casos donde colombianos que han venido extraditados se han ido con menos tiempo. Yo no quiero hablar de nombre ni nada, pero yo estuve preso con una persona que fue muy grande en Colombia, dentro del cartel de Cali, y estuvo en Estados Unidos preso solo 8 meses. Personas del cartel del norte del Valle han salido con 3 años. Eso es la ley en los Estados Unidos. Y cuando nosotros firmamos los acuerdos, vinieron fiscales de Colombia y pusieron, o en el acuerdo, por ejemplo, en el acuerdo mío dice que todo lo que yo le ayude a Justicia y Paz me lo valen como una rebaja en este país. Entonces, quería como darle un poco de claridad a eso, Julio. Y Señor la verdad Sierra. Perdón. Señor Sierra, usted ha dicho cuando empezó esta entrevista que siempre sus declaraciones y su caso se han tomado políticamente. Usted sabe que nosotros en Colombia estamos en este momento en una de las elecciones más reñidas y polarizadas en el país. ¿Por qué razón, si usted conoce que sus declaraciones siempre son tomadas políticamente, decide usted salir a hablar en este preciso momento? Buenos días, Camila. No, yo no te podría decir el por qué, solo que me sorprende es que me hayan llamado a versión libre nuevamente en esta época, cuando desde el 2012 a mí Justicia y Paz nunca más me volvió a llamar, para nada. Entonces, pero no tendría una razón poderosa, podría decir, para yo decir en este momento es porque hay unas elecciones, no tendría las razones. Juan, usted al comienzo de esta entrevista dice que el expresidente Uribe en su momento los extraditó para que no contaran verdades. ¿Hay verdades que lo vinculen a él, a Álvaro Uribe Vélez, y que no se han contado y que no se conocen? No tengo conocimiento de eso. O sea, usted no tiene nada que contar sobre Álvaro Uribe. No. Señor Sierra, usted en las últimas versiones que entregó ante los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia dio nuevos detalles de nuevos políticos vinculados al proceso de la parapolítica. Se hablan de gobernadores, de alcaldes, de diputados. ¿Cuántas personas señaló usted de tener vínculos con las autodefensas y con alias Don Berna? No, mire, no, yo no es que haya hablado o que me haya puesto a hacer una lista de estas personas. Aquí vinieron los magistrados y preguntaban por políticos del país. ¿Tiene conocimiento? ¿No tiene conocimiento? ¿Tiene conocimiento? ¿No tiene? Eso es, pero yo no tengo, pues yo no le puedo decir X cantidad. Y aparte de eso, en este momento hay investigaciones que están en su curso, entonces no puedo hablar. Señor Sierra, volviendo a la pregunta que le hacía a mi compañero Juan Pablo, cuando usted dice que no tiene absolutamente nada que contar del expresidente Álvaro Uribe, pues eso me trae a una contradicción con las declaraciones que usted ha dado ante la justicia y ante los fiscales desde la prisión en la que usted estuvo en los Estados Unidos. Hagamos memoria de un episodio importante que pasó durante el gobierno del expresidente Uribe, y fue la famosa Carta de Tasmania, en donde se intentaba, con ese montaje que después se comprobó por la justicia colombiana, desprestigiar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez. En su momento usted dijo que esa carta que comprometía y que firmaba el señor alias Tasmania tenía información José Obdulio Gaviria, María del Pilar Hurtado, Santiago Uribe, Marta Leal, Bernardo Moreno e incluso el expresidente Uribe. Eso que usted declaró en su momento, lo que nos está diciendo ahora es que no es cierto y que usted no tiene información de que efectivamente el expresidente Uribe desde la Casa de Nariño estuvo vinculado a ese complot en contra del magistrado Iván Velásquez. No, yo lo que digo es que si hay... La pregunta fue que si hay más verdades o hay verdades
que no se hayan contado sobre el presidente Uribe, que si yo tengo verdades, yo digo que no. Yo, en cuanto a lo que fue el caso Tasmania, pues conté lo que yo viví y lo que ocurrió en eso, porque yo jamás hablé con el presidente Uribe. En el caso de la Yidis política también se llegó a decir que usted pagó a un fotógrafo, Jesús Villamizar, para que acusara a Yidis Medina de secuestradora y guerrillera y así tumbar la Yidis política. ¿Eso fue cierto? No, Julio, tampoco corresponde a la realidad. Eso fue diferente. Es decir, ese periodista no era amigo mío, es que yo no lo conocía. Yo lo conocí fue cuando llegó a Itagüí a donde otros comandantes. Y a él dijo que tenía información sobre las relaciones de Yidis Medina con grupos guerrilleros, y ya ese tema él lo manejó directamente con el DAS. Juan, usted ya nos ha contado, y el senador Mario Uribe también lo ha ratificado, de esa relación. Pero, ¿usted tuvo o no tuvo negocios con Mario Uribe? Sí, Julio. Cuando tuvo esos negocios con Mario Uribe ¿sabía usted en qué andaba? Es decir, ¿que usted era un narcotraficante? Julio, es un tema que está en investigación, entonces te pedí el favor, con mucho respeto, de no quisiera tocarlo. ¿Es cierto que usted ha recibido amenazas de un ex senador y de dos paras que participaron en el complot contra la Corte Suprema de Justicia, Ernesto Báez y Julián Bolívar? No es cierto eso, Julio. No es cierto. En el tema... Sí, adelante, Juan. Es que, como te digo, Julio, hay muchas cosas que no son la realidad. Yo no de recibir amenazas sí he recibido, pero concretamente las personas que usted me dice, eso es falso. Ex senador lo ha amenazado. Un ex senador, no, Julio, yo no tengo conocimiento. No. Sí. Preguntas concretas, Juan. Víctimas, usted reconoce. Si usted estaba en un proceso de justicia y paz, usted tenía que reconocer unas víctimas. ¿Usted reconoce a qué víctimas? Julio, aquí tengo certificaciones, aquí traje todo un paquete de papeles donde hasta el día de hoy no tengo una sola víctima reportada en el proceso de justicia y paz. Yo participé en unas actividades financieras, yo nunca hice parte de una estructura militar. Es decir, que usted no reconoce crímenes dentro de su organización. Julio, en el proceso de justicia y reparación es eso, contar la verdad de los hechos por los cuales debo ser responsable. Y eso es lo que yo he contado. Yo no tengo víctimas porque yo no participé nunca en una acción militar. Julio, si puedo añadir ahí, el gobierno americano... Perdón, Manuel, pero es que me interesa eso. O sea, usted solo ha reconocido el tema de rutas del narcotráfico, de financiación de las organizaciones militares, de las relaciones con los políticos y de la financiación. Julio, yo he reconocido los hechos en los cuales yo participé. Yo no puedo reconocer hechos en los cuales no participé ni tuve conocimiento, porque entonces sería decir mentiras. Sí, entiendo. Manuel, lo interrumpí. En los Estados Unidos recibimos del gobierno colombiano certificación que no había víctimas. Esa certificación se le presentó a la corte que tenía el caso criminal de Juan. También se le presentó a la fiscalía que llevaba el caso criminal. Y era un punto dentro de la decisión más grande del juez que notaron cuando se le dio la sentencia. Mira, Julio, yo tengo aquí una certificación de la fiscal de Justicia y Paz
antes de yo recibir mi sentencia, fechada con mayo 3 del 2010, donde me certifica el tema de víctimas, donde yo no tengo reportadas víctimas. Señor Sierra, pero aunque usted no tenga víctimas directas, se entiende que por la actividad de búsqueda de recursos que usted realizaba, pues sí está involucrado en operaciones que dejaron víctimas. Por eso usted entregó dentro del proceso de justicia y paz varios bienes. Y a eso va la pregunta, porque varios de esos bienes fueron declarados sin vocación reparadora. ¿Usted todavía tiene recursos para reparar y está dispuesto a entregarlos? Respecto a esa pregunta, yo entregué unos bienes en reparación solidaria con la organización en el 2009. Cuando yo entregué los bienes a la fiscalía, yo los entregué libres de todo gravamen. Otros bienes estaban en extinción de dominio desde el 2005 y estaban a cargo de la oficina de estupefacientes. Los bienes que yo entregué, yo se los entregué libres de impuestos, libres de todo gravamen. De hecho, tuve 2 audiencias ante el magistrado de control de garantías o de conocimiento, y los bienes fueron entregados con sus respectivos certificados de libertad. Cuando uno entrega un bien con certificado de libertad es porque están a paz y salvo. Y esa audiencia yo los entregué en el 2009, la audiencia se llevó en el 2011 y ahora en el 2014 dicen que no tienen vocación de reparación. Yo no tenía la administración ya de ellos. Si por ejemplo estupefacientes tiene los bienes, son los que los administran, pues tendrían ellos que tenerlos a paz y salvo, no yo. Juan, ¿esos bienes qué valor tienen? No recuerdo en este momento el acta por los cuales fueron recibidos en justicia y paz. Cuénteme de su relación con Mancuso y con Castaño, sobre todo en épocas del gobierno del presidente Samper, cuando pasaron muchas cosas, entre otras, pues se hablaba mucho de conspiraciones para tumbar al gobierno del presidente Samper, apoyadas por las autodefensas. ¿Usted estuvo en esas reuniones? Nunca, Julio. ¿Usted sí conoció a Mancuso? A Mancuso sí. ¿Y a Castaño? También. También. ¿Con qué políticos se reunían Mancuso, Castaño y usted? Yo nunca me reuní con ellos. Yo lo que dije alguna vez, que también es que algún día fui a donde Mancuso y estaba reunido con políticos o con personas pues conocidas en el ámbito político, pero yo jamás estuve en una reunión donde haya estado yo reunidos con políticos. En esa época también apareció otro personaje que no sé si usted lo conoció, Hernando Gómez, conocido como Rasguño. Sí, yo lo conocí. Eso coincide con unas denuncias que se han hecho sobre un complot de todos estos personajes para asesinar a Álvaro Gómez Hurtado. ¿Usted oyó, o vio, o estuvo presente en algo de eso? Jamás, Julio. El coronel González del Río está acusando al general Montoya. El general Montoya dice que no conoce al coronel González del Río. El tema tiene que ver con falsos positivos. Esto me imagino que es posterior a su paso por Justicia y Paz. Y usted acaba de salpicar nuevamente al general Mario Montoya. El general Montoya dice, yo no conozco a González del Río. ¿Usted podría probar que el general Montoya lo conoce a usted? Pues yo de probarlo, que haya un registro fotográfico o algo, no. ¿En qué condiciones entonces podría usted indicarnos tenía relaciones con el general Montoya? No, Julio, como te digo, lo que yo dije es que cuando se pagaban nóminas o cuando se pagaba la fuerza pública,
se le pegaba al general Montoya cuando estuvo en la 4ª Brigada. Es lo que yo he dicho. Yo nunca he dicho que estuve, pues que tengo un soporte fotográfico, cualquier cosa, una reunión con él. Eso nunca yo lo he dicho. Y cuando usted habla de nómina, ¿hay registro de eso? ¿Guardaron papeles, copias, algo en donde estén los nombres de esa nómina? Eso está sellado en el acuerdo que yo hice aquí. O sea, las pruebas de esos pagos a los generales están en un sobre en los Estados Unidos. Sí. Del general Montoya, del general Santoyo, del general Moore. ¿De qué otros generales? ¿Del general Pico? No. Como te digo, Julio, son cosas que no puedo hablar. Bueno, Juan Pablo, intente usted porque yo ya 3 veces no he podido. Juan, si usted mira el cuadro hoy del alto mando en las fuerzas militares, en la policía, en el ejército, ¿aún quedan generales o coroneles que estuvieran en esa nómina? ¿O todos ya salieron? No, Julio, perdón, Juan Pablo, yo no tengo conocimiento. Yo ya llevo aquí 6 años y no estoy enterado de cómo está eso ni... Usted reconoce haber ingresado a Colombia 1.200 fusiles y 2 millones de balas. Julio, ya eso está ya... Eso está judicializado. Exactamente. Bueno, pero ¿cómo hacemos? Es que con esas armas se cometieron las masacres. Entonces, ¿quién va a responder por esas víctimas? Pues, Julio, yo pienso que eso ya le toca a las entes judiciales. Señor Sierra, siguiendo con los casos de los cuales usted tuvo conocimiento aquí en Colombia, quiero preguntarle por otro nombre, y es el de María del Pilar Hurtado, y la relación que en su momento tuvo usted e integrantes de los autodefensas con la dirigente del DAS, y no solo ella, sino también con Marta Leal. ¿Nos podría contar al respecto, por favor? Yo nunca me reuní directamente con ella, yo estaba preso en la cárcel de Itagüí. Pero cuando todo el episodio del caso Tasmania, el abogado del doctor Sergio González, pues era el que se reunía y el que hablaba con ellos. ¿Y se reunía con los directivos del DAS para qué? Pues yo, como le digo, yo estaba preso, lo único que yo he dicho es lo que él nos contaba. ¿Qué era qué? Lo ya conocido del caso Tasmania, de lo que había ocurrido con Tasmania, de los ofrecimientos que había recibido por parte del magistrado auxiliar Iván Velázquez, buscando la conexión de Mario Uribe y conmigo. En épocas de las negociaciones en Ralito, había un joven abogado que organizaba foros e invitaba a estudiantes y personas a Ralito a conocer lo que estaba pasando con el proceso. Estoy hablando del abogado Abelardo de la Espriella. ¿Qué relación tenía él con las AUC? Yo al doctor Abelardo lo conocí en Santa Fe de Ralito en el 2005 aproximadamente. Lo conocía ya como un asesor del proceso de paz. Señor Sierra, una cosa evidente es que usted pues fue una persona muy consentida durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. ¿Quién era su padrino? ¿Quién era el que lo protegía? Al punto de que en alguna oportunidad viajó a España y lo recibió personalmente el carro del embajador en el aeropuerto, tanto que el ministro consejero de la embajada, Ignacio de Guzmán, más adelante se quejó al conocer sus antecedentes porque no los conocía. ¿Quién lo protegía? ¿Quién era su padrino? Y repito, ¿por qué hasta el punto de que tenía privilegios como que lo invitaban a España y lo recogían personalmente en el carro del embajador? No, tampoco, pues no es así. Yo privilegios con el gobierno de Uribe que no tuve. Pues primero me sacaron del proceso de paz,
luché jurídicamente a recobrar mis derechos. Y mire, terminé extraditado también, como todos. Lo que yo dije es que yo viajé a España y viajé con un hermano del doctor Mario. Y en España estaba el doctor Ignacio Guzmán, no como embajador, como cónsul. Y le pedimos el favor de que nos recibiera en el aeropuerto. Eso es lo que yo he dicho. ¿Y lo recibieron en el aeropuerto? Sí, Julio. ¿Y estuvo en la embajada? Sí, Julio. Sí. ¿Quién más estaba en la embajada en esa reunión? No, es que yo no estuve en reuniones pues ni en una cosa especial allá. El doctor Ignacio estaba allá y fuimos donde él, pero no fue a reuniones absolutamente de nada, Julio. ¿Durmieron en la embajada? No, Julio. Mire, señor Sierra, algunas personas me están escribiendo y me dicen que usted realmente era una persona muy importante en la estructura de rutas y de manejo del narcotráfico. Tan importante que usted habría sido el pionero de meter a Mancuso en el negocio. ¿Eso es cierto? Falso, Julio. Señor Sierra, yo quiero preguntarle ahora sobre algo que hemos dejado pasar, y es usted por qué termina en esto. ¿Usted dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con su juventud? ¿A qué se dedica y en qué momento se va por el camino equivocado? Julio, no, yo nací en un pueblo del suroeste de Antioquia, en Andes, en 1966. Quedé huérfano de padre y madre en un mes, en el año 77, de 11 años. Me fui para Medellín, allá estuve estudiando. Terminé mi bachillerato, me puse a trabajar en una entidad bancaria. De ahí me fui para una empresa privada. Luego monté unos locales comerciales en un centro comercial y allá conocí ya personas que estaban en otras actividades. O sea, hasta el centro comercial sus actividades eran lícitas. Y es siempre, sí, Julio, sí, esa es la respuesta. ¿Y quién es la persona que lo lleva a las actividades ilícitas? Conocí personas de la Organización de Autodefensas para ese entonces, allegadas a don Berna. Y luego ya se vuelve usted un hombre importante en la organización de don Berna. No, Julio, eso yo no es que me haya convertido en un hombre importante. Fui una persona que, como le digo, participé en unas actividades para financiar la organización. ¿A usted le suena el nombre de un empresario, Hernán Gómez? Yo al lado de Mario Uribe conocí una persona con ese nombre y en Córdoba también conocí una persona con ese nombre, pero nunca hablé con él, nunca tuve relaciones, no puedo decir nada porque no lo conozco, pues no fui allegado a él. Don señor Sierra, usted entenderá que en un país donde ha habido condenas de 4 años para alguien que roba un artículo en un supermercado, el hecho de que paramilitares y narcotraficantes que hicieron tanto daño queden libres después de 8 años de cárcel o que queden libres y mejor aún tranquilos en Estados Unidos, pues es visto como una enorme injusticia y una evidente impunidad. Por eso quiero preguntarle si usted en alguna circunstancia va a volver al país a contar la verdad o se va a quedar para siempre en los Estados Unidos. Pues yo no sé si me voy a quedar para siempre, pero que tampoco es una realidad todo lo que se ha dicho de que estoy protegido, de que de pronto tuve dádivas del gobierno. Yo estoy aquí porque yo 14 meses
peleé, si se podría decir esa palabra, mi caso en inmigración, que es un derecho que tiene cualquier inmigrante en este país a luchar. Yo en todos estos años que he estado, yo le pedí protección a la Fiscalía, le pedí protección a la Corte Suprema y Justicia y Paz, y nunca recibí respuesta. Entonces tomé la decisión de luchar y pelear en inmigración mi situación. Juan, aquí hay una gran contradicción después de escucharlo y con respecto a la primera pregunta que le hice. Usted dice, el presidente Santos está en lo correcto cuando dice que a usted lo extraditaron para que no contara la verdad en Colombia. Pero durante más de 40 minutos usted ha contado muchas verdades que ya las ha contado en los Estados Unidos. Usted mismo ha dicho que todo reposa en sus declaraciones, con fiscales, con autoridades, todo lo ha contado en Estados Unidos. Y agrega algo más, es que usted no involucra al expresidente Álvaro Uribe en ninguna de sus declaraciones que ha hecho allá. Entonces, no entiendo muy bien. Si lo extraditaron para que no hablara, usted habló allá y ahora sigue hablando como lo está haciendo con nosotros acá, más todo lo que no sabemos que está documentado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Cuál era el propósito de callarlo si finalmente nadie lo calló? Julio, esa es la misma pregunta que nos hacemos todos. Aquí no es que uno quiera o no quiera, aquí cuando usted firma un acuerdo tiene que contar lo que ellos quieren saber. Juan, lo que está diciendo, yo creo, Juan, es que, Julio, lo que está diciendo Juan es que nosotros siempre hemos sido lo mismo. Él siempre ha dicho la verdad. La cosa interesante para nosotros es lo que vemos alrededor de nosotros y la preocupación que es una cosa política. Él da esa respuesta que si el presidente Uribe lo mandó por una razón, nada más que podemos ver lo que ocurrió en esa época, lo que ha ocurrido. Nosotros siempre hemos siendo y seguimos haciendo lo mismo. Pero, Manuel, yo entiendo que a un fiscal en Estados Unidos le interesa el tema de los militares y de la policía por la relación con el narcotráfico. Que estén en la nómina unos militares y unos policías de unos narcotraficantes es una información valiosa para un fiscal en Estados Unidos, que se hable de rutas, que se hable de las conexiones con Centroamérica, de tanta información que tiene un hombre como su cliente, yo lo entiendo. Pero el tema de la política doméstica colombiana, de si él tenía o no tenía relaciones con Felipe Sierra, que estaba relacionado con un señor que estaban borrando de la lista de personas buscadas por las autoridades, que si estaba o no estaba en reuniones con unos políticos en Colombia, ¿eso en Estados Unidos, Manuel, interesa? Lo interesa en las relaciones con Colombia. Siempre ha sido un punto dentro de los fiscales en los Estados Unidos y en Colombia de recibir lo que están pidiendo, las visitas, las entrevistas y ayudar. En eso sí les interesa. Y para el momento que un acusado se para delante de un juez y un fiscal americano le empieza a decir a ese juez que esta persona ha ayudado en hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Dentro de esas cosas, el fiscal le puede decir a ese juez, y también cuando se le pidió el país que lo extraditó para acá, para que hiciera cualquier entrevista, le dice al juez, ayudó. Sí, Juan Pablo, hacía esa pregunta por la grave acusación que hizo el presidente Santos al gobierno de haberlo extraditado a él, y él confirma que así fue para callarlo. Por una cosa, Juan Pablo, porque todo lo que él ha declarado no ha sido solamente ante la justicia norteamericana. Hay fiscales y magistrados colombianos que han tomado declaración del señor Sierra.
O sea que eso de callarlo es relativo, Juan Pablo, porque al final un fiscal colombiano le preguntó y él le respondió. Sí, yo quisiera, señor Sierra, que habláramos del tema empresarios. Usted nos ha dicho que no quiere mencionar quiénes, pero yo quisiera tal vez profundizar en lo siguiente. ¿Hubo empresas multinacionales que los apoyaban? Yo nunca participé en esas financiaciones. Es lo que he escuchado de las declaraciones de otros excomandantes. Entonces, ¿usted únicamente supo de apoyo de empresarios colombianos? Sí. ¿Y los empresarios colombianos eran de Antioquia, eran de la costa, eran ganaderos? ¿Eran de qué tipo? De todos los que usted mencionó, pero yo vuelvo y le repito, yo no hablo ahorita de esos temas porque son cosas que están todavía en investigación y la verdad quiero que me entiendan que tengo todavía muchas limitaciones. Juan, una última pregunta. ¿Por qué esta entrevista? ¿Por qué en la W? ¿Por qué hoy?